Hola, ¿cómo están? Como Escuela de Educación Continua y Posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, les damos la cordial bienvenida a nuestra última charla de nuestro ciclo de charlas científicas que diseñamos para este año y que esperamos que el próximo año podamos retomar con nuevas exposiciones, ¿no es cierto? Y mostrarles a ustedes nuevas tecnologías, nuevos desarrollos tecnológicos. Y le damos la bienvenida a Paola Kral, que es nuestra expositora el día de hoy. Paola, por favor. Sí, antes de contarles un poquito quién es Paola. Paola es bioquímica de la Universidad Católica y doctora en Ciencias de la Universidad Austral. Actualmente también es profesora asociada de la Universidad de Chile. Es presidenta del Comité de Enfermedades Genéticas y también de la Sociedad Chilena de Nefrología. Paola hoy día nos va a exponer sobre cómo está explorando ella nuevas herramientas como el análisis de datos y la inteligencia artificial para encontrar terapias personalizadas en la salud renal. Muchas gracias, Macarena, por la introducción, por la presentación también. Y efectivamente yo quiero venir a hablar de lo que yo hago. Yo soy bioquímica, pero trabajo en un ambiente muy de médicos y me he dado cuenta que hay una relación muy virtuosa entre la ingeniería y la medicina. Así que he hecho el esfuerzo de acercarme a ingeniería, a tratar de transmitir mi lenguaje, a entender el lenguaje de ellos y finalmente tratar de encontrar soluciones a problemas muy complejos que tienen las personas de la población en general y en este caso personas afectadas en sus riñones. ¿Ya? Todos nacemos aquí con 2 riñones, algunas personas nacen con 1, sin embargo eso no significa que sea un compromiso para el resto de su vida. Pero justamente el que podamos vivir con un solo riñón habla de que ya podemos ser donantes, por ejemplo, y quedarnos con un solo riñón y donar el otro. Así que en ese sentido igual quiero dejar la reflexión sobre si ustedes han pensado o conversado con su familia si son donantes de órganos, porque esa conversación hay que tenerla en algún minuto. Entonces, bueno, mi presentación, ¿me ayudas? ¿Sí? Efectivamente se titula Camino a terapias personalizadas en salud renal, análisis de datos e inteligencia artificial. Y si me das la siguiente, es imposible no hablar de salud renal sin hablar de enfermedad. Y justamente este concepto de enfermedad renal crónica, déjenme contarles que es el principal problema de salud pública a nivel local en Chile y a nivel global. Si me das la siguiente, efectivamente hay ya estadística que dice que 1 de cada 10 personas en la población general tiene enfermedad renal. Algunos no lo saben porque no se han hecho los exámenes de sangre ni de orina, pero realmente lo tienen. Y la otra estadística que es bastante poco auspiciosa es que actualmente en el año 2017 más o menos la enfermedad renal crónica es la causa número 12 de muerte en el mundo y se espera que para el año 2040 sea la 5ª causa. Así que algo tenemos que hacer. Si me das la siguiente. Sobre la enfermedad renal crónica, contarles de que tiene diferentes etapas, así como quizás ustedes están familiarizados con el concepto del cáncer, cuando hablamos de estar en etapa 2, etapa 3, etapa 4, la enfermedad también tiene 5 etapas, en las cuales la mayoría de los pacientes, cuando empiezan a sentir síntomas, y van al médico, se dan cuenta que están en etapa 3, etapa 4, están en una etapa ya bastante avanzada. Y lo que va a intentar el médico es tratar de que esto no vaya tan rápidamente y llegue a etapa 5. Porque en etapa 5, si me das la siguiente, el paciente tiene 2 opciones. Una es ir a un centro de diálisis, que significa ir 3 veces a la semana a conectarse a una máquina por 3 a 4 horas y esa máquina le extrae la sangre y la purifica, que es la función que hacen los riñones cuando sí funcionan bien. Y la otra alternativa, Danilo, es trasplantarse. La mayoría de los pacientes que van a un centro de diálisis son candidatos a ser también trasplantados por el sistema de salud. Sin embargo, déjenme contarles que tenemos escasez de donantes. Por eso mi invitación a que también reflexionen sobre este punto. Si me das la siguiente, las causas por las cuales los pacientes llegan a enfermedad renal crónica son múltiples. Las que probablemente les son más familiares son la hipertensión, la diabetes, los malos hábitos de salud. Pero hay un pequeño grupo de causas que son los antecedentes familiares. Muchos pacientes dicen, no, si mi mamá también lo tiene, mi papá, mi tío, mi hermano, y ahí uno se da cuenta de que al parecer hay algo compartido. ¿Y qué es lo que compartimos con nuestra familia? Por lo general es la genética, además obviamente de los hábitos de consumo de dieta, etcétera. Entonces, si me das la siguiente, aquí les muestro una estadística que es bastante interesante de todos los pacientes que en Chile que están en diálisis actualmente.
Y aquí, según los colores, ustedes pueden ver que hay diferentes causas: diabetes mellitus 1, diabetes mellitus 2, son las principales causas por las cuales los pacientes llegan a diálisis. Pero ustedes van avanzando, no me digan que no les llama la atención ese cubito morado que dice desconocida. Hay muchos pacientes que no tienen idea por qué están en diálisis, y también para el médico que lo pesquisó también le llama la atención, ¿verdad? Que no sé por qué tienes una falla renal, pero sé que necesitas la diálisis. Y debajo de esa, la PQR es la poliquistosis renal, que es la principal enfermedad renal de origen genético. Ahí sí están los genes involucrados y por lo tanto es meritorio de que quizás le ofrezcamos al paciente hacerse un estudio genético, pero que puede ser complejo, no es fácil. Suena muy fácil, pero realmente tiene muchas complejidades. Si me das la siguiente. Acá les muestro una estadística también que es súper importante, que es cuántos pacientes tenemos actualmente en lista de espera por un trasplante. Si se fijan, sigue una tendencia bastante estable en el tiempo. En el 2020, esa caída que ven ustedes, déjenme contarles que no son buenas noticias. Son los pacientes que estaban en diálisis y que se veían muy expuestos al COVID porque tenían que trasladarse obligatoriamente a los centros para cumplir con la diálisis. Y eran personas muy vulnerables, por lo tanto, muchas personas murieron en esa época. Y fíjense nuestra estadística de cuánto estamos trasplantando. Básicamente, cada año estamos logrando que 1 de cada 3 personas que espera por un trasplante lo logre. Nuevamente, mi invitación es a reflexionar sobre este punto. La siguiente. Entonces, a la hora de preguntarse por qué realizar un estudio genético, yo trato de siempre verlo desde diferentes dimensiones. Podría ser una pregunta que se le realizamos al médico, se la podemos hacer al paciente mismo, muchas veces son niños incluso, y detrás de ellos hay un grupo familiar. Pero también esta pregunta se la podemos hacer al investigador que está detrás y que también tiene la pregunta, bueno, ¿por qué hago un estudio genético? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿O cómo voy yo a aportar a este ecosistema? Y esta pregunta realmente tiene entonces 3 respuestas distintas. Danilo, si me das la siguiente, el médico, por ejemplo, lo que va a querer es tratar de entender las manifestaciones clínicas del paciente porque quiere darle el tratamiento que es más adecuado para él y eso va a permitir finalmente optimizar recursos. Por otra parte está el tema del paciente mismo, de la familia que quiere entender el origen de la enfermedad. Es básicamente saber el por qué mi hijo enfermó, e incluso queda la duda de cómo, ¿y es posible que esto le pase a otro de mis hijos? ¿Soy yo, por ejemplo, candidata a ser donante en el caso de que mi hijo esté enfermo? Y por último, el investigador, que es, bueno, con quienes yo más me identifico, ¿verdad? Que es tratar de entender qué es lo que está pasando en la célula, entender las bases moleculares de una enfermedad, porque eso permite proponer o descartar terapias. Cuando yo sé exactamente qué es lo que pasa en la célula, yo puedo decir, mira, este es el medicamento adecuado y ojo, este no lo utilices porque no es el adecuado. La siguiente. En ese sentido, aquí les presento el riñón. Es un órgano que es muy complejo, tiene células muy distintas. Esto se lo pedí ayer a ChatGPT y la verdad es que la primera imagen no era adecuada. Dije, no, esto no es real. Le pedí una segunda opción, le pedí la tercera opción y dije, esto se parece mucho más. Es un órgano que es bastante complejo, tiene muchas subestructuras que cumplen diferentes funciones, ¿verdad? Pero todas esas funciones dependen básicamente de los genes que hay en el DNA de esas células y cómo se expresan esos genes en proteínas. Y el tema es que podemos entender que cuando esos genes tienen variaciones, se puede producir una enfermedad, ¿ya? Y en ese sentido es donde yo más me he dedicado a explorar esta parte de entender la nefrogenética. En ese sentido quiero presentarles un caso clínico que va a ser ficticio porque tengo la obligación obviamente de proteger los datos de las personas que participan en los estudios. Aquí les cuento una historia que es de la señora Marta. Yo la conocí ya trasplantada, tenía 57 años y ella me contaba que a los 42 años, o sea ya grande, llegó a la consulta nefrológica porque tenía dolor lumbar, que es cuando le duele la espalda básicamente. En los exámenes rápidamente vemos que ya hay un compromiso de función renal, los riñones no están funcionando al 100%. Se hace una ecografía y aparece algo que se llama poliquistosis renal, que ya se los mencioné anteriormente. Básicamente lo que ella tiene es un montón de quistes a lo largo de todo su órgano renal, lo tienen los 2 riñones, y esto sabemos de que va a crecer cada año, tanto en tamaño como en número. Cuando le preguntamos por su familia, ella cuenta que tanto padre como abuelo fallecieron por culpa de esta enfermedad, y también comenta que tiene ya hermanos afectados. Esto se resume en esta imagen, que esto es una genealogía. Cada línea horizontal es una generación. La persona que está con flecha es la señora Marta, ¿verdad? Y está en negrita porque ella está afectada. Pero fíjense la cantidad de personas que están afectadas en su grupo familiar.
padre fallecido, abuelo fallecido, 2 hermanos que ya tienen la misma condición, ambos en diálisis. Y ella incluso me contó que de sus 3 hijos, la hija mayor de 42 años había hecho un montón de ecografías siempre negativas, eso les daba mucha tranquilidad. Su segundo hijo tenía 33 años, ya sabía que tenía quistes. Su tercer hijo tenía 20 años, nunca había pesado un ecógrafo y entendía que podía existir la probabilidad de tener una condición compartida con el resto de la familia. Invitamos a la señora Marta a hacerse un estudio genético porque le explicamos esta historia. Su enfermedad la tiene desde siempre, desde el momento cero, porque la heredó genéticamente. Pero al principio no se manifiesta, entonces ella tiene una función renal normal, y de repente los quistes invaden todo su riñón y hay un compromiso. Efectivamente, ella requirió de diálisis y era muy buena candidata a trasplantarse y lo logró. Y esta enfermedad, la verdad es que es tan frecuente que no solamente nos preocupa acá en Chile, sino que ha preocupado a la comunidad científica desde ya hace mucho tiempo. Y en Francia hicieron un trabajo muy interesante en la cual se plantearon la pregunta de por qué esta enfermedad dentro de una misma familia se comporta tan distinto. Tenemos hombres que progresan muy rápidamente, llegan a diálisis, tenemos mujeres que no progresan con otra velocidad. Y en un estudio poblacional que hicieron, se dieron cuenta que habían factores de riesgo que hacían que esta enfermedad se desarrollara más rápidamente en algunas personas de un grupo familiar, aunque compartieran la misma información genética. O sea, habían otras cosas que finalmente les producían esta condición de una manera más severa. Si me das la siguiente, Danilo, estos factores de riesgo eran ser varón, efectivamente los varones progresaban más rápidamente, ser hipertenso, una condición que siempre sabemos que es un factor de riesgo, tener eventos urológicos, que es básicamente que las vías urinarias hayan problemas, como por ejemplo infecciones urinarias, pérdida de sangre a través de la orina, etc. Y además ser portador de variantes genéticas en estos 2 genes que les pongo acá, PKD1 y PKD2. Aquí les muestro el resultado de la señora Marta. Nosotros secuenciamos muchísimo y básicamente lo que les muestro acá es una secuenciación de un sector del gen PKD1 de la señora Marta, donde en un minuto vimos de que había una ruptura de la lectura, no éramos capaces de leer qué letra había en cada posición y pudimos deducir que la variante que ella tiene es la que yo les muestro acá abajo, que no voy a profundizar en qué es lo que es, pero encontramos la variante y confirmamos entonces que ella tenía una poliquistosis producto de una variante en PKD1, estudiamos al hermano, a la hermana, compartían la variante, todo súper bien, y en ese sentido ella lo que pidió fue estudiar a su hijo menor, que si se acuerdan hasta ahí no tenía ni idea de qué es lo que le pasaba. Hicimos el estudio genético, fue negativo, y en ese sentido también, fíjense que un resultado negativo es algo positivo, ¿ya? Si me das la siguiente, nosotros hemos acumulado desde el 2015 40 familias con poliquistosis, y cada vez que reclutamos familias no es a una persona, sino que es a varios familiares, ¿ya? En ese sentido teníamos un total de 162 muestras. En promedio, ellos fueron diagnosticados a los 35 años, jóvenes, súper jóvenes. Si me das la siguiente, y 24 de las personas que eran los casos índices de esa familia, cuando los reclutamos, ya habían llegado a la falla renal en una edad entre los 44 y 53 años, es decir, en la mitad de la expectativa de vida, y por tanto le quedaba mucho tiempo de diálisis y lo que más querían era obviamente trasplantarse. Sin embargo, ¿podemos ofrecerlo con donante vivo dentro de la familia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Pero qué necesitaríamos hacer? Estudio genético, efectivamente. No podemos ofrecerlo libremente sin saber si alguien comparte o no la variante. Otra cosa importante es que cuando comprobamos en estas 40 familias quién tenía la variante genética, lo expandimos al resto de la familia. De los 122 familiares que invitamos, 68 compartían la variante. Entonces, eso ya nos permitía decir quiénes podrían ser candidatos a ir al nefrólogo y empezar a hacer seguimiento, quiénes son candidatos a ser eventualmente donantes. Si me das la siguiente, en total tuvimos 106 pacientes entonces con un resultado positivo, y eso nos invitó finalmente a decir, bueno, con tantos datos que tenemos ahora, ¿no podemos crear una herramienta de predicción? Porque tenemos datos hacia atrás, son pacientes que han evolucionado de cierta manera, fueron diagnosticados a una edad, algunos son varones, otros son mujeres, de otros podemos revisar las fichas si han sido hipertensos o no, y finalmente tratar de recrear lo que hicieron en Francia, de identificar los factores de riesgo y ponderarlos, de manera de crear una herramienta que fuera predictiva hacia adelante de todos los futuros pacientes con poliquistosis que fuéramos recibiendo. Así que en ese sentido, este ProPKD Score, que fue desarrollado en cohorte francesa, lo aplicamos en 72 pacientes de los que teníamos ya reclutados, y funciona en base a unos puntajes que básicamente va asignando un punto si es varón, 2 puntos si es hipertenso, 2 puntos si hay eventos urológicos,
y fíjense que 4 puntos cuando la variante es truncante, que es un tipo de variante que es la más severa, que es como la que tuvo la señora Marta. En ese sentido, fíjense cuánto pesa la condición genética. Entonces, cuando nosotros recreamos este puntaje de franceses para población chilena, nos dimos cuenta que nuestros pacientes finalmente quedaban categorizados con diferente puntaje y por lo tanto diferentes riesgos, y nuestros pacientes finalmente, los que tenían alto riesgo llegaban a falla renal muy tempranamente, pero los que tenían riesgo intermedio también llegaban tempranamente y los de riesgo bajo llegaban más tardíamente. Y en ese sentido nos planteamos si acaso realmente este score francés era el más adecuado para nuestra población chilena. Así que invité a Felipe, un estudiante, un hidrólogo, a hacer una tesis en su magíster que es de Data Science, y él dijo, ok, esta es la tabla francesa, estos son los puntajes franceses, le dimos todos nuestros datos y él evaluó si efectivamente esto correspondía con nuestra población. Y la sorpresa fue que sí, ser varón para nosotros también era más grave, ser hipertenso también, tener eventos urológicos no era tan grave, solamente quedó con un punto, tener una variante del tipo missense, un punto que era distinto a la corte francesa, pero tener una variante truncante como la de la señora Marta definitivamente sí era lo más severo. Y en ese sentido creamos entonces una escala propia, datos en base a chilenos para chilenos, que ya no llega a los 9 puntos como la de la corte francesa, llega hasta un máximo de 7 puntos. Y en ese sentido, establecimos que nuestros pacientes básicamente tenían 2 tipos de riesgo bajo o riesgo alto, no había otra cosa. Y eso es sumamente importante a la hora de comunicarle un resultado al paciente, porque si yo tuviera en la consulta, bueno, yo no soy nefróloga, pero si un nefrólogo tuviera un paciente en su consulta, tuviera 40 años y le dijera, ok, yo tengo poliquistosis, ¿pero qué me significa esto del alto riesgo, bajo riesgo? Él puede agarrar esta tabla y decirle, usted tiene un alto riesgo y hoy tiene 40 años. Si no hacemos nada, a los 48 años usted tiene un 50% de probabilidad de estar en la diálisis. Entonces, es en un sentido no de esperar a que esto ocurra, sino que hagamos algo para que esto no ocurra, reduzcamos este riesgo. Tomemos, por lo tanto, una terapia antihipertensiva, porque ese es un factor de riesgo. Entonces, hagamos todo lo posible para reducir los riesgos. Y quiero terminar de contarles de otra aplicación que también nos parece sumamente importante, que la mencionaron por acá. Esta familia, yo la estudié en el 2015 y el año 2023 nos comentan de que hay una mujer que quiere ser donante de su hermano y que justamente coincide en ser la hija mayor de la señora Marta y su hijo del medio, y en ese sentido el equipo de la Católica me pregunta si acaso es posible confirmar genéticamente de que podemos dar curso a este trasplante. Entonces recordemos el electroferograma de la señora Marta, ¿verdad? Su secuencia tiene una alteración de cierto punto. Pedimos muestra del hijo, era exactamente igual que el de la señora Marta, y cuando pedimos muestra de la hija mayor, ¿qué deducen? Que es un electroferograma limpio, ¿verdad? Y por lo tanto se dio pase a el trasplante. Esto ocurrió en julio del año pasado, ambos están en casa perfectamente. Quiero contarles entonces en general sobre la nefrogenética. Si se fijan, la posibilidad de plantear estudios genéticos en el área de la nefrología es bastante atractivo. La nefrogenética lo que hace específicamente es dedicarse a estudiar los genes que se relacionan con el desarrollo de enfermedades renales, y todo con el propósito de poder brindarle al paciente lo que se llama hoy medicina de precisión, darle a cada uno exactamente lo que necesita según su perfil biológico, genético, molecular, y también incluso podría ser más clínico o social, porque no todas las personas se alimentan, por ejemplo, de la misma manera o conviven dentro de su sociedad dentro de la misma manera. Si me das la siguiente, Danilo, contarles que hay aproximadamente 300 enfermedades renales hereditarias. Eso es un desafío enorme para alguien que trabaja y se especializa en una enfermedad y de repente escucha de otra, y de otra, y de otra. ¿Y cómo lo manejo? ¿Qué estudios genéticos les vamos a ofrecer? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Y cómo lo vamos a transmitir finalmente al médico para que le ofrezca verdadera medicina de precisión a ese paciente? Entonces, todas estas enfermedades son raras, además, básicamente la definición que son muy poco frecuentes. Y la definición es que es algo que ocurre en menos de 1 de cada 2.000 personas. La DPKD es la única que no es rara, pero sabemos que de todas estas enfermedades, muchas son muy progresivas y el paciente llega a falla renal antes de los 50 años. Recordemos que las opciones van a ser diálisis o trasplante. Entonces, quiero contarles algo que me pasa todas las semanas, que es recibir por WhatsApp llamadas perdidas de personas que a veces conozco o personas que no conozco. Y digo, hola, y me responden, hola, soy el nefrólogo de Temuco.
Sí, perfecto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, tengo una consulta y me empiezan a contar de un paciente y qué es lo que yo debo hacer. Y la verdad que es sumamente gratificante saber que confían en uno para darle un consejo de qué es lo que pueden hacer. Pero también a veces resulta agotador y se siente una responsabilidad muy enorme de estar dando un consejo que puede estar errado porque yo no me estoy actualizando todo el día de lo que hay en la literatura, porque la literatura es salvaje cómo se actualiza semana a semana de nuevos hallazgos genéticos, nuevos pacientes en diferentes partes del mundo. Las bases de datos genéticas también crecen cada día. Por lo tanto, esto me ocurre muchísimo al punto que he pensado en que esto podría hacerse de una manera distinta, mucho más actualizada y que no recaiga siempre en mí. Y desde ese punto de vista me he pensado harto en la idea de crear una estrategia de que a uno le pregunte a un chatbot de, hola, tengo un paciente de 9 años, ok, ¿y qué más? Bueno, tiene quistes, bueno, ¿qué más? Y que el chatbot finalmente le diga, sí, sabes que tu paciente es un buen candidato a hacerse un estudio genético y la prueba que debería hacerse es tal y la probabilidad que te salga positivo es esta y las potenciales aplicaciones son todas estas, ¿ya? Si me das la siguiente, quiero contarles en ese sentido otro caso muy distinto. Esta es una niña chiquitita, Emilia, que a los 12 meses tenía un compromiso multisistémico. Nuevamente el nombre ficticio, ¿ya? Multisistémico significa que muchos órganos están comprometidos. Los exámenes nos arrojaban que tenía mala función renal, la ecografía nos da poliquistosis, nuevamente, pero cuando preguntamos en la familia no hay ningún antecedente. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Le hago estudio genético? No. Bueno, contarles de que dijimos, bueno, podríamos hacer un estudio genético. ¿Tenemos un gen candidato? No lo tengo tan claro realmente, porque yo pensaba en PKD1, pero no hay antecedentes familiares, esto es muy extraño. Entonces digo, bueno, podría ser un gen, pero tal vez no es un gen, sino que, si me das la siguiente, Danilo, podrían pensar en varios genes más que están dentro de todo el genoma humano, pero ¿cuál es mi candidato? Y si me das la siguiente, les cuento que en todo el DNA hay 20.000 genes. No todos son genes que se expresan en el riñón, pero 600 sí lo son. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué estudio le propongo a ella? Y si sale positivo, ¿qué hago? Les voy a contar, esta muestra la mandamos hacia afuera, a hacerse un estudio muy grande, y la respuesta fue resultado negativo. No se encontraron variantes que se pudieran asociar a la presentación clínica. Ustedes no saben el dolor de cabeza que significa esto cuando uno tiene una niña que está muy grave, que progresa cada vez más. Estaba en etapa 4 cuando yo la conocí, muy cerca de la etapa 5 para requerir de diálisis. Y nos molestó tanto porque teníamos casi tanta certeza de que esto probablemente íbamos a encontrar una causa genética y se iban a destrabar un montón de decisiones, que le pedimos a la empresa que nos enviara el archivo con toda la información. Fue brutal, era un Excel de 100.000 filas. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Y empecé a hablar con muchos colegas. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y todos me hablaban, bueno, pero hazle un filtrado bioinformático, habla con un ingeniero que te sepa filtrar la información. Ok, la filtramos, pero nos quedamos con 100 variantes. ¿Qué le ofrezco yo a la familia con esa información? Entonces, luego de darle muchas vueltas, y el tiempo que nos demoramos en esto fue aproximadamente 2 meses, en la cual la paciente iba empeorando en su condición de salud y la mamá estaba angustiada, ellos son de Arica, entonces la mamá estaba acá en Santiago, el papá estaba allá cuidando al otro hijo. Y luego de mucho rebuscar, lo encontramos. Encontramos que en un gen había una variante que la empresa no nos la había informado. Entonces, incluso les volvimos a hablar, les dijimos, ¿ustedes no habían encontrado esto? Nos dijeron, sí, pero nuestro comité de expertos lo desestimó, por lo tanto no se los quisimos transmitir. Y aquí hay un problema, que es que cuando mandamos las muestras hacia afuera, ellos contrastan con sus bases de datos locales, europeas, norteamericanas, y no con bases de datos de las poblaciones que realmente son de los pacientes. Entonces nosotros llegamos a nuestra variante candidata, si me das la siguiente, y esta era una variante en un gen que se llama IFT140. La variante era muy específica, en la cual cambiaba una letra por otra en un lugar cualquiera de la proteína, y que cuando hicimos incluso un modelamiento tridimensional de qué es lo que le pasaba a la proteína cuando tenía una letra u otra, nos damos cuenta que se plegaba de otra manera, y eso nos permitía cada vez estar más cerca de tratar de entender qué es lo que pasaba en ella. Cuando luego estudiamos a los padres, resultó que ellos eran portadores cada uno de una variante y en conjunto le habían aportado las 2 variantes a la niña, por eso el compromiso tan severo en ella. Y la mamá me preguntaba, entonces, ¿esto puede volver a pasar
en otro embarazo, porque eran padres jóvenes de 34, 43 años, tenían un hijo de 5, tenían a Emilia de menos de 2 años, y estaban en una etapa todavía de planificación familiar. Y tuvimos la oportunidad con certeza de decirles, sí, existe una probabilidad del 25% que esto vuelva a ocurrir en otro embarazo. Y de ahí en adelante es decisión de ellos, de qué es lo que van a hacer desde el punto de vista reproductivo. La variante, si me das la siguiente, lo otro que nos faltaba era darle un nombre a este diagnóstico. Decíamos, esto no es una poliquistosis. Y cuando buscamos en la literatura nos dimos cuenta que lo que Emilia tenía era un síndrome que se llama síndrome de Meins-Saldino, por eso se abrevia SMS. Y la manera de confirmar que esta variante realmente le estaba produciendo este síndrome a esta niña fue que le hicimos una radiografía y la radiografía mostró exactamente lo que tenían los otros 20 pacientes que existen en el mundo con esta condición, que tienen una alteración en sus huesitos de la mano. Así que con esto cerramos el caso. Emilia ahora está registrada en su ficha con el nombre de su diagnóstico, los padres están informados, sabemos que ella es una muy probable candidata a trasplantarse, pero tenemos que descartar a los padres como donantes porque existe un riesgo muy grande para ellos. Así que ella es candidata a donante fallecido, y en ese sentido es que les invito aquí a tener la reflexión de si son donantes o no. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, Emilia la que está necesitando el riñón? ¿Qué pasaría si alguno de sus hermanos, hermanas, primos cercanos requirieran de un riñón? Para ir avanzando, quiero hablar del rol de la inteligencia artificial en este concepto de medicina precisión. Creo que no le es desconocido a la práctica médica, a la práctica clínica que esto está ocurriendo, de que ya se han hecho muchos proyectos, por ejemplo, de automatización de ciertas actividades clínicas, como por ejemplo el agendamiento de horas, y hacer un agendamiento de horas más eficiente. No le voy a dar la hora en el Calvo Maquena a alguien que vive en la Florida, por ejemplo, que tiene que trasladarse por mucho tiempo, no le voy a dar la primera hora de la mañana, se la voy a dar a alguien que vive más cercanamente. Esos son proyectos que se han ejecutado y que han ayudado a que haya menos ausencia de las horas o menos retrasos en la agenda de los clínicos, y así se optimiza el recurso. Otra cosa es que, volvemos a la anterior, es que piensen que también el médico cuando tiene un paciente enfrente empieza como en su cabeza a pensar en cajitas. ¿Tiene esto sí o no? Sí lo tiene. Entonces, el siguiente criterio, ¿lo tiene sí o no? No lo tiene. Paso a la siguiente cajita. Y esto realmente lo podríamos automatizar también. Hacerlo de una manera que incluso tenga menos tasa de errores, porque el médico es un ser humano y que está enfrentado cada 20 minutos a un paciente nuevo, en que conoce mucha historia y que puede cometer errores. Y lo que les contaba, el hecho de que actualmente, cuando uno agenda horas, no sé si les ha pasado que les escribe Lucía o Feli o cualquier persona y les dice, hola, ¿me confirmas que vas a ir? Sí, no, gracias. Entonces, para ir concluyendo, ahora sí, Danilo, dame la siguiente. Como conclusiones, quiero transmitirles que yo creo que las implicancias de un análisis genético en la área de la nefrología son múltiples, pero se maximizan definitivamente cuando estamos hablando de un paciente que va a ser candidato a trasplantarse, ¿ya? Quiero sensibilizarlos con el tema trasplante porque estamos al debe con estos pacientes. Esto es un costo muy alto que está asumiendo actualmente el país. FONASA invierte el 20% de su presupuesto en enfermedad renal crónica. Es muchísimo. Cualquier esfuerzo que podamos hacer para reducir esa cifra es bienvenido. Un resultado positivo, como les mostré, confirma el diagnóstico, pero hay que saber analizarlo. No es fácil, porque es mucha información y actualmente tenemos mucho más acceso a pruebas genéticas, pero lo difícil es el filtrado. No sabemos bien todavía desde la parte, digamos, desde la bioquímica o de los médicos, de cómo llegar a un resultado con más certeza. Una vez que tenemos un resultado positivo, entonces confirmamos diagnóstico o descartamos. Podemos extender el estudio al resto de la familia, podemos estimar pronóstico, identificar riesgos, ajustar terapia, etc. Yo creo que la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica clínica ciertamente va a permitir reducir la frecuencia de errores médicos y mejorar la precisión diagnóstica. Y en ese sentido yo he tratado de ser súper abierta a tener estas conversaciones con las personas que pueden ayudarme en esto, en tratar de armar equipos multidisciplinarios, porque yo no quiero pensar que yo tengo que hacer esto sola. Esto es un problema complejo que requiere de un esfuerzo de varias personas. En ese sentido, yo estoy súper dispuesta a hablar con otras especialidades. Por último, hay desafíos, definitivamente. Un tema es la asesoría genética. Cuando un paciente se va a enfrentar a un estudio genético, no sé si alguien acá se ha hecho alguna vez un estudio genético, ¿no? Yo lo he hecho.
y por antecedentes familiares. Y hay un tema de la asesoría en la que hay que tratar de entender si el paciente realmente va a querer saber esta información o no y qué va a hacer con ella, porque también le puede producir mucho estrés. Si son padres de un niño, mucha sobrecarga sobre la crianza de ese niño, puede crecer con sobreprotección. No queremos crearle un impacto negativo a nadie. Así que en ese sentido hay que promover muchísimo de que el acceso al estudio genético sea con acompañamiento, sea explicándole al paciente qué es lo que significa, cuáles son los posibles resultados y qué se puede hacer con esa información. Así que en ese sentido actualmente somos muy candidatos a proponer estudios genéticos cuando hay una acción posible después del resultado. Protección de datos. Acaba de salir la ley de protección de datos y en ese sentido también los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muestras de personas, nosotros nos comprometemos en los consentimientos a proteger la identidad de ellos. Hay leyes que los protegen y en ese sentido hay que también hacer el ejercicio de la contraparte. A mí me gustaría que mis datos fueran visibles a todo el mundo. No, ¿verdad? Entonces hay que tratar de promover un sistema de análisis genético que proteja los datos de las personas. Son datos sensibles y por lo tanto hay que evitar que se masifiquen. Y por último, la evidencia científica es tan dinámica que no podemos esperar que el médico o yo, bioquímico, estemos actualizados todos los días de toda la información que aparece. La literatura crece, las bases de datos genéticas también crecen. Así que ojalá tengamos un sistema que esté constantemente conversando con esta literatura, estas bases de datos, de manera de que el sistema que tengamos de filtrado sea lo más certero, preciso y por lo tanto de beneficio para el paciente. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por la escucha. Espero haberlos instruido en esto de la nefrología y la genética y quedo súper atenta al siguiente bloque. Muchas gracias a ti, Paola, por la excelente presentación. Es un desafío todo lo que nos planteas y tiene muchas aristas para abordar. Me gustaría, esto lo vamos a abrir al público, solamente quizás hacer 3 preguntas por mi lado, porque ya están llegando preguntas desde la audiencia de internet. Me imagino que acá también hay muchas. Tú hablaste en 2 oportunidades de la interdisciplina, al inicio y al final haciendo un llamado, ¿no? Que los desafíos de hoy nos proponen tener que abordarlo desde la interdisciplina. Los desafíos de la medicina, del cambio global, de la sociedad. ¿Cuáles son, o en la operativa, cuánto cuesta en Chile poder trabajar desde la mirada interdisciplinar y para poder en el fondo abordar estos problemas? Cuesta tiempo, cuesta voluntad. Yo me reuní 2 años con un ingeniero para explicarle qué era el DNA, cómo lo analizábamos, lo que son las letras. Y en esos 2 años él también me explicaba de interfaz y de un montón de conceptos que yo no tenía en mi espectro, no era parte de mi literatura del día a día ni de mi formación. Así que principalmente es tiempo. Pero cuando le hemos hablado con Jorge, dijimos, oye, nos encontramos tan tarde en la vida y hubiera sido tanto más entretenido encontrarnos más tempranamente. Entonces lo que estamos haciendo ahora con Jorge es hacer cursos de introducción a la bioinformática. Es muy introductorio a estudiantes de ingeniería en 4º año. Y es un optativo. En ese sentido, es una invitación a que si ellos quieren llegar y hacer el curso, es porque lo quieren hacer. Y la verdad que es súper entretenido incorporar estos conceptos y invitar a la interdisciplina en etapas tan tempranas y no esperar como yo y mi compañero Jorge a que fuese una etapa tan tardía. Pero yo creo que es tiempo, la gente tiene que conocerse, ver también si hay convergencia de intereses, porque no siempre hay un clic en ese encuentro entre la disciplina 1 y la disciplina 2. De repente no resulta. No por eso abandónenlo, sino que es como cuando uno conoce a alguien y ve si acaso hay química o no, o bioquímica. Nosotros con Jorge nos llevamos muy bien y logramos en esos 2 años porque ambos sentíamos de que podíamos aportar y Jorge tenía una motivación súper interesante. Me decía, Paola, yo siempre he atendido clientes y esta vez mis clientes son pacientes. Eso es súper interesante y para él fue muy motivador. Así que yo creo que esa es la clave y ojalá que también las universidades den los espacios y existan proyectos que inviten a la interdisciplina, ya no proyectos solamente para la biología, para la medicina o para la ingeniería.
y yo he visto que eso ha ocurrido, afortunadamente. Claro, que hayan incentivos también y no solamente piedras de tope en eso, por el financiamiento. Hablabas también de, ya metiéndonos un poquito a la poliquistosis y a la enfermedad que mostraste, este caso clínico, de que, por ejemplo, hubiesen muchas Paolas, pero que fuese un chatbot, ¿no? Para que cuando, por ejemplo, los médicos te tuviesen que abordar, tú no tuvieses que dejar todo y no recayera todo en tus hombros nomás, que también es un peso muy grande. ¿Cómo ha sido el trabajo con gobiernos y con privados y qué tan lejos estamos, por ejemplo, de tener un chatbot? Que imagino que ocupa inteligencia artificial para que esté actualizando toda la información que aparece en la literatura, como tú decías, y que nos pueda dar estas pistas de, primero realiza este examen, oriéntate por acá. Sí, a ver, en el país se forman genetistas clínicos que se supone que en cada uno de sus centros son los que deberían estar... Sí, bueno, Paola en el caso de nefrología, pero los servicios que requieren estudios genéticos son la cardiología, la oncología, definitivamente. O sea, todos sabemos que eso es prioritario, pero la cardiología, la neurología, la inmunología, la endocrinología. Tenemos en el país, ¿cuántos genetistas creen que tenemos? Un número, a ver. ¿Cómo sabes? Lo dije. Tenemos 37 genetistas en Chile, mal distribuidos, lamentablemente. O sea, hay ahí también una deformación con la cual que tenemos que trabajar. Muchos están aquí en la metropolitana, pero muchos, por ejemplo, ya han abierto la posibilidad de teleconsulta. Entonces, no importa dónde estés tú, tienes opción de hablar con un genetista que orienta esto. Pero claro, también hay un tema de la experiencia, porque los genetistas me dicen es que a nosotros nos formaron para poder atender al oncólogo, al cardiólogo, al nefrólogo, al neurólogo, al inmunólogo, y no nos especializamos en una área como tal vez lo he hecho yo en la área de nefrología. ¿Cuán cerca, lejos estamos del chatbot? Bueno, luego de tantos WhatsApp, o formato correo, o formato llamada, sí, yo me lo planteé porque dije, ya, yo no puedo dar abasto, y lo hablamos con un equipo para finalmente postularlo como un proyecto. Digamos, hagamos algo chiquitito, piloto, a ver si acaso podemos llevarlo a cabo, y ahora está eso, postulándose a un fondo para ver si sale, en la que hemos armado un Dream Team, porque realmente es fabuloso. He metido a 2 genetistas, he metido a nefrólogos infantiles, he metido a nefrólogos de adultos, para que todos estemos mirando a ver cómo lo hacemos, para que sea amigable, para que sea usable, y para que finalmente logremos eso, de que haya una inteligencia artificial dando estas pautas y estas orientaciones de sí, hazle un estudio genético a tu paciente o no, porque no hay que hacerle realmente a todos, también hay que transparentarlo, hay que usar bien el recurso. Sí, no, y cuál prueba debes hacerle, porque hay muchas pruebas, entonces también orientarlo en darle la prueba que el paciente necesita, y según el resultado, interpretarlo es otra etapa. Claro. Me gustaría saber si, a mí me están llegando hartas preguntas, entonces si ustedes tienen algunas consultas, algunos comentarios para, sí, me hacen, al tiro me asientan en la cabeza. ¿Quién quiere comenzar? Toma el micrófono. Hola, quería saber un poco qué rol puede jugar la genética en el fondo al momento de diagnosticar ciertas cosas como tipos de cánceres o incluso en la salud mental, como el Alzheimer. Yo tengo familiares que son médicos y me han dicho que el Alzheimer muchas veces es una cosa genética. ¿Qué puede hacer la genética en el fondo para prevenir este tipo de enfermedades? Perfecto. Contesto. Sí, también. En el fondo nos preguntaban para la transmisión, ¿cuál es el rol de la genética en este tipo de enfermedades y quizás qué se puede hacer al respecto? Sí, es una súper buena pregunta, porque hay muchas condiciones clínicas que se manifiestan temprano en la vida, en digamos, edad pediátrica, y hay otras que durante la adultez y otras más tardíamente en la vida. Pero la condición genética la tenemos desde el momento cero. En ese sentido, claro, efectivamente cuando empiezan a haber síntomas clínicos específicos y tú dices, esto puede ser genético, hoy día existen pruebas que te pueden responder a ello. Y además déjame decirte que acceso a esas pruebas es cada vez más fácil, y además que se han reducido muchísimo los costos, al punto de que entre hacer una biopsia, que es sumamente caro, o hospitalizar al paciente, hacer una radiografía, hacerle no sé cuántos exámenes, compite muy de cerca con hacerle un estudio genético y evitar tantas pruebas,
tanto pimponeo de especialista en especialista, sino que saber exactamente, sí, hay una causa genética, es este gen, es esta variante y el pronóstico es este y el tratamiento es este. Están todos familiarizados con el caso de Tomás, que la mamá caminó desde Chiloé hacia acá. Tomás tiene una enfermedad que se llama Duchenne y que tiene un origen genético. Y ahora que conocen la causa genética, en el caso de Tomás, saben que él es un buen candidato a hacerse terapia génica y corregirle este defecto genético y por lo tanto que él tenga un mejor pronóstico hacia adelante. Así que un estudio genético tiene todas esas aplicaciones, confirmar el diagnóstico o descartarlo, que también siempre es bueno, proponer terapias, establecer un pronóstico y expandir incluso el estudio al resto de la familia. ¿Respondo a tu pregunta? Sí. Perdón, no, sí. Y no solamente en el área de nefrología finalmente, sino que el área de la neurología. Y vienen los desafíos de la asesoría genética. En la práctica, tú nos hablabas de estos genetistas que están a cargo de esto. ¿Cuánta cobertura tenemos nacional de la asesoría genética? Estas 37 personas están habilitados por ley a hacer el asesoramiento genético. Sin embargo, históricamente sabemos que este rol lo han cumplido los médicos a veces, que no siempre manejan esta información de qué le digo, qué porcentaje de probabilidad, porque la pregunta, por ejemplo, muchas veces es si tengo hijos, ¿esto lo puedo transmitir? Entonces, lo han hecho médicos, lo han hecho enfermeras, pero lo ideal es que lo hagan los genetistas clínicos que están capacitados para este asesoramiento. Y quiero hacer una insistencia que en el asesoramiento no es solamente un evento, sino que el asesoramiento es un proceso en el cual al paciente se le explica qué es lo que va a significar hacer el estudio genético, luego gestionarlo, llega al resultado y se le transmite. Entonces, es un proceso de acompañamiento con el paciente para poder absorber esta información que no es fácil. Yo creo que hay que consensuar que es una materia en la cual quizás en el colegio no nos enseñaron mucho o no nos interesa tanto. A mí personalmente me pasó que cuando tuve el curso de genética me encantó, le encontré un tremendo potencial y así todo, todavía hay muchas preguntas que yo no logro responderme a mí misma. Pero sí, en asesoramiento yo creo que vamos por buen camino. Ahora incluso se ha formado una sociedad, la SOCHIAGO, que es la Sociedad Chilena de Asesoramiento Genético Oncológico. Vuelvo a insistir, cáncer es un tema prioritario en el país y necesitamos poder también atender a esos pacientes. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna área de la medicina que no se pueda, en el fondo, usar la genética como un estudio de diagnóstico o todas se pueden? La pregunta es si, para los de la transmisión, si hay alguna área de la medicina en la que no se puede usar la genética. A ver, hay condiciones que sabemos que son por hábito de vida, ¿ya? O que la causa genética tiene un menor impacto en la presentación clínica. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad, algunos reconocemos que puede haber una condición de susceptibilidad genética, pero que no es lo mismo que causalidad, ¿ya? Sino que yo puedo ser susceptible a desarrollarlo, pero deben cumplirse una cantidad de condiciones adicionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la obesidad es uno de los mejores ejemplos de que por condiciones no necesariamente genéticas, sino que de factores ambientales, estilos de vida, uno desarrolla esta condición y que tiene un impacto en la salud claramente, ¿sí? La hipertensión, súmale también, y que ambas, obesidad e hipertensión, producen enfermedad renal. Mi pregunta es, una persona que yo sé que puedo ir y hacer Para la transmisión es si una persona sana que pueda tener unos antecedentes genéticos puede llegar a hacerse un estudio genético y cuán factible es. Sí, de poder puedes. Ahora lo ideal es que obviamente vayas primero a un médico, le transmitas básicamente por qué lo quieres hacer, porque quizá lo que tú quieres hacer es tomar medidas tempranamente y evitar ciertas cosas. La primera persona que se secuenció, que no me acuerdo si fue Watson o Crick,
Uno de los dos Watson. se autosecuenció. Creo que fue Watson, pero no Creo que fue Watson, los que descubrieron la estructura del ADN, ¿ya? Y descubrió que tenía cierta predisposición a, si no me equivoco, a tener un elevado nivel de colesterol o lípidos y que por lo tanto él podía desarrollar alguna enfermedad arteriosclerótica. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a tomar medicamentos. No tenía ningún signo, pero quiso empezar a tomar medicamentos porque dijo, yo tengo acceso a esta información, yo puedo prevenir. Entonces, bueno, pero para responder a tu pregunta, de poder sí puedes. El ideal es que lo hagas con un acompañamiento médico, en que le digas qué es lo que tú esperas de este estudio genético, cuáles son las expectativas, qué es lo que vas a hacer con la información, porque ojo que pueden aparecer lo que llamamos los hallazgos incidentales, que por ejemplo aparezca alguna variante en un gen que tenga que ver con cáncer, pero que hoy la literatura no nos diga exactamente que es una variante que te va a producir un cáncer, sino que es una variante candidata, porque todavía estamos aprendiendo muchísimo del genoma. Por mucho que tenemos el genoma completo humano secuenciado, no lo terminamos de entender todavía. En eso también hay que ser súper honestos. Así que sí, existen hartos servicios que lo puedes hacer. Yo incluso me hice un estudio de ancestría, Sí, sí. que es algo que también se puede hacer y que es básicamente para saber, bueno, yo tengo antecedentes familiares, que A viene de acá, B viene de acá, y produce curiosidad finalmente qué es lo que resulta. Así que existen esos servicios, pero quiero insistir en el tema del acompañamiento, porque tenemos malos ejemplos de otros países en los cuales hay un servicio que se llama DTC, Direct to Consumer, sí, Direct to Consumer, en la cual personas han pedido los kits, le llegan a la casa, mandan de vuelta, llega el reporte y aparece alguna variante con una asociación a una condición severa, asociada, no causativa, asociada, y las personas han suicidado. Así que tratar de aprender de esos ejemplos y promover mucho el acompañamiento médico. De hecho, existen kits en Estados Unidos y muchas personas van, los traen y después mandan por correo sus respuestas. Y también está, por ejemplo, el gen del BRCA, del cáncer de mama, del BRCA. Sí. Entonces es sumamente delicado lo que tú dices, es súper cierto. Referente a lo mismo que estaba hablando de la comunicación con el paciente, hoy día al hacerse un examen de Exomac, ¿se entrega algo al paciente como lo mismo asimilándolo a un examen de laboratorio cuando te entregan como esa hoja que uno no entiende, pero ¿se entrega algo o no se entrega nada o simplemente tiene que ver con la asesoría que entrega el médico? La pregunta era si cuando uno se hace un análisis de exoma le entregan algo al paciente. Sí, se lo entregan, así como cuando tú haces un examen de sangre, de orina y en qué nivel está la creatinina, la albúmina, y que a veces uno lo maneja un poquito mejor y a veces uno no lo maneja. Ahora, si tú te haces un análisis de exoma, tras bambalinas van a aparecer muchas variantes. ¿Le van a transmitir al paciente las 100.000 variantes? No, es inmanejable. En ese sentido hay que transmitirle lo que el paciente realmente necesita saber. Él tiene una condición cardíaca y le preocupa que esto pueda tener una causa genética. Bueno, cuando se haga ese exoma y se filtre por los genes que tienen que ver con función cardíaca, se le informará si aparece alguna variante que podría estar asociada a esta condición. Pero sí, tiene que haber un papel, pero tiene que ser un papel que ojalá sea resumido y que sea hasta cierto punto informativo para el paciente. Pero no podemos asumir que el paciente lo va a poder leer e interpretar solo. Así que tiene que haber este asesoramiento post-test en la cual se le entrega el papel y se le explique lo que significa. Hola, mi nombre es Cristóbal. Quería preguntar, cuando armaron como este Dream Team para empezar a trabajar con esta herramienta que quieren preparar, hablaste de que buscaban que también esta herramienta fuera amigable y también que funcione como una herramienta de precisión. ¿De qué manera se garantiza de que esta herramienta que ustedes están
vaya a ser amigable y una herramienta de precisión y que evite eso mismo que comentaste recién, de que te den un diagnóstico y después, no sé, la persona se quiera suicidar o no tenga ganas de seguir dándole. Sí, el usuario de este chatbot sería el médico que tiene al paciente enfrente. ¿Ya? Entonces le diría, hola, el nombre que le pongamos a este chatbot. Entonces que le vaya contando el relato de qué es lo que tiene el paciente que él sospecha que podría ser candidato a hacerse un estudio genético, y en ese sentido no va a ser el paciente el que haga el vínculo o digamos la relación con el chatbot, sino que es el médico. Y la conclusión que saca el chatbot es como sí o no hacer un estudio genético, no le va a entregar el resultado. No es el propósito del chatbot que nosotros estamos pensando. Pero efectivamente, yo reconozco varias barreras en esto de que finalmente un paciente que necesita un estudio genético acceda a él, llegue al resultado y se entienda y se tome una acción. La primera barrera es que el médico sepa si se lo tiene que pedir o no, y cuál le pide, porque es demasiada información. Entonces, este chatbot busca cubrir esta barrera. Que podemos generar otro chatbot en la cual se haga una interpretación genética integrado con la clínica y que finalmente entregue un resultado, sí, es factible, se puede hacer también, ¿ya? Pero yo de toda esta cadena, este dominó de barreras, quiero abordar primero que nada el de acá, y empezar a pensar en ese último que tú mencionas, porque lo que menos quiere uno es hacer daño. Tenemos que regirnos por los principios éticos de la beneficencia por sobre la maleficencia, ¿verdad? En ese sentido, siempre tratar de que sea el médico el que sea el usuario de estos chatbots, no el paciente, no las personas. Para que sea amigable, la idea es pilotearlo pasándoselo a diferentes médicos y que digan, sí, ¿sabes qué? Lo entiendo bien, le puedo seguir, o ¿sabes qué? Esta parte no me es cómoda, no me fluye el tratar de usarlo. Y eso tenemos que, obviamente, por eso hay una etapa de pilotaje entre la comunidad nefrológica, médico, hasta llegar a un resultado que lo podamos, digamos, distribuir más ampliamente entre la comunidad médica nefrológica, pero que se podría distribuir hacia otras especialidades. De hecho, se está haciendo en Viña con neurología, porque hay una genetista en toda región de Valparaíso y que le derivan demasiados casos desde la neurología que da poca información, dice macrocefalia. Pero ella dice, ok, macrocefalia, o sea, dime cuánto de macrocefalia es para yo decirte si tienes que hacer un estudio genético o no. Entonces, esta optimización de la toma de decisiones sobre prescripción de estudios genéticos todavía es una materia que tenemos que abordar antes de pensar en todas las etapas que vienen después y que también van a ser desafíos importantes a asumir. Un poco sobre lo mismo, Javier Correa pregunta sobre la legislación y la privacidad de los datos. ¿Cómo influye en la inteligencia artificial? Ya lo mencionabas un poquito en la presentación. Sí, ya existen muchas plataformas web donde uno puede ir subiendo información, y las plataformas web igual hacen como una alerta, alarma, así como por favor no subas datos sensibles porque puede aplicar la ley. Y actualmente en Chile tenemos ya funcionando una ley de protección de datos personales, y en ese sentido hay que tratar de usar plataformas que evadan incumplir esta ley. Yo cuando hablé con el equipo sobre esta idea del chatbot y de que pueda un médico recibir orientación, tiene que ser una plataforma que te asegure esto. En ese sentido, pueden ser diferentes maneras. Tú puedes básicamente destruir el dato, así tipo, no sé si vieron Inspector Gadget cuando pequeños, o sea, nosotras lo vimos, que los mensajes se autodestruían, se perdía la identidad del paciente, o que quede encriptada en etapas tan profundas que no es fácil llegar a ellos. Y en ese sentido hay que buscar las herramientas para que esto no se deje de hacer, porque creo que es necesario, esa es mi postura, pero hagámoslo bien. Leamos las leyes y aprendamos cómo hacer esto de la manera correcta, de manera de no incumplir ninguna de las leyes que hay. Pero sí, es un tema que está súper abierto, la gente está interesada, y lo importante es que lo que quiero invitar es que esto no los desincentive a hacerlo, porque la ley no es anti-información, la ley no es anti-registro, la ley no es anti-análisis de datos.
La ley es pro protección de datos personales. Sí. Ley de datos protegidos. Blanca Cordobés Melero, sobre lo mismo. Hay mucho interés sobre el chatbot. ¿En cuánto tiempo más podríamos tener este chatbot? Lo estamos postulando ahora, así que habrá un periodo obviamente de revisión de la postulación y lo hemos planteado con un calendario de 12 meses. Así que eventualmente, ojalá de acá un año y medio, podamos ya abrirlo a la población general, ojalá. Sí, yo de verdad que cuando uno le entusiasma tanto algo, también uno lo empuja muchísimo a que ojalá ocurra, y cuando hablé con las diferentes personas, y les dije, yo necesito que esto ocurra pronto, porque estos WhatsApp que llegan es también a ratos, o sea, es muy gratificante, tengo que decirlo, el que la gente confíe en ti, pero también se siente a veces muy, no sé la palabra, pero es como el peso en tus hombros de quizás estar cometiendo un error, y eso también es complicado. ¿Han explorado la colaboración público-privada también? ¿Solamente están postulando a proyectos estatales? Bueno, ahora mismo desde el Ministerio de Ciencia también hay un interés bastante importante en inteligencia artificial, pero y nuevamente de hacerlo bien, no de como sacarlo adelante, no importa el costo, no importa quién quede en el camino, no, esa no es la idea, sino que efectivamente el Ministerio de Ciencias también lo ha puesto entre sus ejes estratégicos el desarrollo de la inteligencia artificial. No tengo claro si, o sea, cuando lo lanzaron y lo mencionaron, dijeron que incluso iban a tirar fondos específicos que justamente fueran a cubrir estos aspectos, para promover el desarrollo, la innovación, etcétera. Sí. ¿Otra pregunta? Wow. Tengo una duda respecto a algo que creo que igual mencionaste un poco por encima, pero sería como qué herramientas digitales se utilizan actualmente. Sí, ¿en Chile o en el mundo? En Chile. A ver, hay algunas herramientas que están o en fase temprana de desarrollo, un poco más avanzada, pero yo veo mucho interés, por ejemplo, en el análisis de imágenes, por ejemplo, de radiografías, ecografías, porque cuando el médico analiza una radiografía, él sabe ciertos hitos que deben cumplirse para emitir un informe que diga ciertos diagnósticos, ¿no? Ecogenicidad aumentada y eso se puede finalmente entrenar que una máquina haga ese análisis y finalmente haga el informe. Entonces, análisis de imágenes se puede hacer, también comportamientos de pacientes, como de adherir o no a terapias. Yo creo que es también una área súper interesante, por lo menos en trasplante a mí me interesa mucho, porque cuando un paciente se trasplanta tiene que tomar medicamentos y necesitamos que los tome, porque si no, la probabilidad de que pierda ese órgano por el rechazo que se le va a generar internamente es bastante elevado. Y en ese sentido también hay como programas que analizan comportamientos de consumo de los medicamentos, análisis de imágenes, interpretación de comportamientos, agendamiento de horas, como lo mencioné. Creo que eso es lo que yo he visto hasta ahora, pero hay una que es muy interesante que tiene que ver con trasplante, perdonen la deformación. El trasplante depende muchas veces de los donantes, ¿verdad? Y para que se pesquise un donante en un hospital, tiene que haber alguien haciendo las rondas y viendo si en un momento hay un paciente que está en un estado de salud tan crítico que uno sabe que las chances de que salga bien son bajas. Y se había visto de que se estaban perdiendo muchos donantes por falta de esa pesquisa. Y a pesar de que en la ficha se escribe, tiene, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una escala de reacción neurológica que cuando es menos de 3, ya uno habla de que tiene muerte cerebral. Y por lo tanto es candidato, no es definitivo, porque van a depender de otras etapas, a ser candidato a trasplante. Hubo una persona que desarrolló una APP que conversaba con la ficha clínica del hospital y entonces cada vez que aparecía un paciente con un criterio neurológico por debajo, la APP se le prendía una alarma a la enfermera que tiene que hacer la ronda y ella iba a evaluar al paciente
y con eso en un año aumentaron en un 400% su pesquisa de donantes. No se aumentó en un 400% las tasas de trasplantes, pero es nuevamente un dominó de cosas que tienen que ocurrir. Si tú aumentas tu tasa de pesquisa de donantes, de alguna manera tú vas a lograr que también aumente la tasa de trasplantes. Pero ese también es un muy bonito ejemplo como una herramienta, digamos, digital, con una base informática muy fuerte, puede ayudar a resolver un problema médico, ¿no? Sí. Hola, quería saber si es que en la actualidad existe algún registro de la cantidad de exámenes de alta complejidad que se realiza en Chile por lo menos, y si se espera que a través de este chatbot o esta nueva tecnología que se está proponiendo aumente esta tasa, se realicen más exámenes igual dependiendo de la accesibilidad que tengan los pacientes a estos exámenes. La pregunta es sobre si hay un registro. No hay un registro, digamos, como desde una institución, algo centralizado, pero claro, yo cuando hablo con los genetistas me dicen que a diario están solicitando estudios genéticos para diferentes servicios, ¿verdad? En ese sentido uno ve que la demanda aumenta, porque los médicos están empezando a valorar que esta es una herramienta más, así como el examen de sangre, examen de orina, la ecografía, la radiografía. Este es un examen más que les puede ayudar a la precisión diagnóstica. Así que no hay un registro formal, pero cada día tenemos más, y lo que yo les he comentado varias veces es que siento que estamos aumentando de una manera súper acelerada la accesibilidad, pero no está ocurriendo al mismo tiempo la educación del médico de qué es lo que significa un estudio genético, qué es lo que significa el resultado. Entonces tenemos que tratar de que esto vaya un poquito más en paralelo, porque los médicos, bueno, se formaron en diferentes épocas de su vida, algunos son buenísimos, o sea, cuando yo veo a los que trasplantan y digo, ustedes son debajo del superhéroe, están ahí ustedes, porque trasplantar no es fácil. Pero claro, ellos me dicen que vieron genética hace 30 años y la genética de las arvejas, o sea, no de humanos. Entonces, dicen que para ellos de verdad es muy difícil entender hoy los conceptos de genética, pero son capaces de confiar en una persona que se ha formado en esa área, el genetista de su centro, para que le ayuden a tomar la decisión, ¿ya? Así que sí, hay un aumento importante, no hay un registro formal. Vamos. Hola, buenas tardes. Hola. Usted habló sobre la IA en el caso de cómo podrían mejorar el tema de los diagnósticos más rápidos, o sea, no diagnósticos, la entrega de la lectura de exoma más rápido, pero comentó un caso en donde un grupo de expertos desestimó una variante y ustedes después se dieron cuenta que gracias a esa que habían desestimado en realidad era lo que necesitaban. ¿Cómo van a asegurar que la IA no cometa esos mismos errores, sino que las IA son alimentadas por los mismos expertos? Entonces, hay información ahí donde cómo ellos no van a desestimar esas variantes que otros sí han desestimado y ustedes no. Sí. Para responder a tu pregunta, yo soy de la idea que la IA no va a reemplazar completamente al humano. ¿Que va a acelerar procesos? Sí, pero que yo creo que nunca vamos a poder excluir completamente al humano. En ese sentido, lo que yo busco es que, por ejemplo, en el caso de la niña, nosotros perdimos 8 meses por el resultado negativo, porque dijimos, bueno, es negativo, entonces no es nada, hasta que de repente fue como, ¿y si pedimos la lista? Uy, sí, no es mala idea, pidamos la lista, en pedirla, en que finalmente te la manden, en filtrar aquí, acá, hablar con el colega. Nos tardamos muchísimo tiempo. Y en ese sentido, ahí uno se da cuenta que el humano fue muy necesario, ¿verdad? Pero si la parte de filtrado y de análisis básico hubiéramos contado con algo más rápido que el humano, que lo estaba haciendo en sus tiempos que no le correspondían, ¿no? Que esa es la otra cosa, que yo tengo un empleador, mi amigo tiene un empleador, tiene obligaciones, y lo estábamos haciendo todos como en tiempos que no correspondían. O sea, me parece súper ideal que quizás tú tengas una herramienta que de manera más acelerada y ojalá entrenada por humanos
pueda emitirte una lista de genes candidatos, porque yo lo que les he dicho es como, yo prefiero que me hable de más a que me hable de menos. Que si me dice negativo, yo no, quiero que me des de nuevo una lista que mínimamente me hable de 3 candidatas que por último yo, Paola, las voy a evaluar y voy a decidir si son válidas o no válidas. Pero prefiero que sea menos restrictivo y más permisivo en entregar información. Este comité de expertos de esta empresa es una empresa que es de otro país, ¿verdad? Que usan bases de datos como que les comenté, ¿no? Que no son las nuestras y en ese sentido se cumplieron, a mi gusto, varios errores. Y cuando volvimos a ellos les contamos que habíamos encontrado esta variante que para nosotros sí era candidata y dijeron, uy, sí, tienen razón, gracias. Lo cambiaremos para la siguiente porque yo les dije, es súper importante que cuando vuelvan a tener un paciente con variantes en este gen y quizás no esta variante, una variante similar, cercana, parecida, al siguiente paciente que tengan ustedes no le pase lo que le pasó a nuestra paciente, porque se perdieron 8 meses. La última, ¿sí? Una pequeña pregunta, más bien una reflexión. Respecto de la interdisciplina, hoy día contamos con jóvenes que están estudiando carreras de experiencia de interfaz de usuario. Entonces, un pequeño llamado tuyo hacia justamente cómo hacemos estos puntos de encuentro, ya que lo que hoy día está pasando es mágico. Cuesta bastante acercar personas que estén interesadas por una parte, tirar un hilo, que es básicamente el desarrollo de la interfaz y la experiencia donde los médicos van a interactuar, y por otra parte la comunidad científica. Entonces, tu reflexión y tu llamado en definitiva para poder ver cómo podemos generar más instancias de este tipo. Sí, déjenme contarles que hay interés, eso en primer lugar. La gente está interesada en recibir apoyo. Los médicos también se ven varias veces sobrecargados porque deben cumplir en ver un paciente en 20 minutos y tratar de saber qué es lo que tienen. En ese sentido, ellos son súper proclives a tratar de usar herramientas digitales, obviamente, ojalá en una interfaz que sea amigable, que sea segura, que sea fluida, porque aquí no le ha pasado también tener una interfaz o, bueno, estar usando algo y que no funciona, y que se queda trabado, o que te responde y no te da la solución. No sé, los pedidos al supermercado y que tú dices, quiero que me lo reemplace y no lo hace, no sé, cosas así. Así que en ese sentido vengo a comunicarles eso. Hay interés en resolver problemas en la medicina mediante herramientas digitales con base informática. Hay incluso la posibilidad de postular a proyectos de manera que haya todo un desarrollo científico que permita validar estas herramientas antes de que se vayan al público general o a los médicos en general. Así que esa es la invitación. Acérquense porque desde el otro lado hay interés. Bueno, y así también damos las gracias a Paola, un fuerte aplauso. Paola Kral, presidente del Comité de Enfermedades Genéticas y presidente también de la Sociedad Chilena de Nefrología y académica de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre también, en este ciclo de Conciencia Abierta. Gracias, Macarena, me encanta venir a hablar con gente distinta a mí, igual un desafío súper grande, pero creo que nos necesitamos todos, no creo que yo pueda solucionar todos los problemas, sino que yo trabajo en un área, veo muchas problemáticas, se me ocurren muchas ideas, pero no las puedo resolver solas. Así que mi invitación es a colaborar, a cooperar y a co-crear soluciones para problemas de personas reales. Así que muchas gracias por la invitación. Qué honor ser además el cierre, espero que haya cumplido con la expectativa. Y supongo que nos quedamos un ratito más para disfrutar, conversar y resolver otras dudas que tengan acá en el público. Muchas gracias.